Hola a todos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a este módulo de radiología pediátrica en que dos destacados profesores nos van a poner al día en cuanto a los avances, el estado del arte en el uso de la resonancia magnética en niños. Este es un tema que va en creciente importancia, tiene grandes ventajas la resonancia magnética, principalmente que es un método no irradiante y que se auspicia un gran futuro para esta técnica en niños. Entonces, durante el transcurso de este día vamos a escuchar a dos conferencistas que tengo el placer de anunciar porque son excelentes radiólogos pediatras de harta experiencia y además son amigos míos, así que tengo el doble placer. Entonces les quiero presentar a la doctora Lisbeth Pérez. Ella es una radióloga que, si bien nació en Cuba, hizo su formación médica y de radiología y después de su especialidad en Chile, y tengo el placer de trabajar con ella, así que la conozco muy bien y sé que va a enseñarnos mucho. Y también al doctor Ignacio Barber, que él es de España, es de Barcelona, es el jefe de servicio del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital San Juan de Dios y también tiene una vasta experiencia y además la comunica muy bien. Así que estoy segura de que va a ser una sesión muy provechosa. Y vamos a comenzar con una charla que nos va a dictar la doctora Lisbeth Pérez sobre uroresonancia magnética en niños. Bien, buenos días. Primero, agradecer al comité organizador por la invitación de venir a mostrarles a ustedes el trabajo que estamos haciendo en Chile con resonancia en niños. Segundo, agradecer la presencia de todos ustedes hoy día sábado en la mañana por estar aquí, y para mí es un gran honor estar aquí junto al doctor Barber. Yo hice una estancia formativa en resonancia en el Hospital del Vallebrón en Barcelona y él fue uno de mis profesores, así que muy orgullosa de estar compartiendo estrado aquí con él. Bueno, hoy día hablaremos de la uroresonancia en el paciente pediátrico. A ver, aquí, el avance, muy bien. No tengo ningún conflicto de interés con esta charla. Para los que hacemos radiología pediátrica, sabemos que la patología genitourinaria y sobre todo la patología urinaria la vemos todos los días, es muy frecuente, y la verdad es que la mayoría de esta patología las resolvemos con ecografía, con uretrocistografía y con la medicina nuclear. Sin embargo, existen nuevas técnicas que han permitido estudiar un poco más allá a aquellos pacientes más complejos. El UroTac en los adultos ha tenido un fuerte impacto, sin embargo, en los niños no ha sido así, sobre todo por el uso de radiaciones ionizantes. Y la uroresonancia se ha convertido, digamos, en la técnica, el paso siguiente en el estudio de la patología geniturinaria, porque en un solo examen obtenemos digamos, morfología y función sin usar radiaciones ionizantes. En los próximos minutos hablaremos de la urografía por resonancia magnética. Vamos a explicar un poco qué es, el cómo lo hacemos nosotros, algunas limitaciones y riesgos, y vamos a hablar de sus aplicaciones básicamente en las malformaciones congénitas nefrourológicas y en la obstrucción congénita de la vía urinaria a través de casos clínicos. Bueno, ¿qué es la uroresonancia? Es una técnica que permite el estudio de la anatomía de los riñones y de la vía urinaria, además caracterizar las estructuras vasculares y obtener información funcional respecto a la concentración y excreción en los riñones con este solo método, usando digamos, algunas técnicas que explicaré adelante, y la parte funcional, digamos, usando cómo pasa el medio de contraste a través del riñón y la vía urinaria, y eso lo evaluamos posteriormente con un software y obtenemos los resultados de función. Entonces, la resonancia tiene dos componentes. Tiene un componente estático,
que básicamente lo que usamos son secuencias T2, donde podemos estudiar toda la morfología del sistema urinario. Tiene un componente funcional, donde, como les decía, vamos evaluando el paso del medio de contraste a través del parénquima renal y de la vía urinaria, y tiene otro paso, que es el postproceso, donde todo lo obtenido en este paso, digamos, el análisis del paso del medio de contraste a través de los riñones, lo analizamos con un software y obtenemos algunos parámetros que vamos a mencionar a continuación. Este es todo nuestro protocolo completo. Lo primero que hacemos es explicarle a los papás, los citamos y les explicamos el procedimiento y hacemos que nos firmen un consentimiento informado sobre el examen. Luego hacemos la hidratación. Esta hidratación puede ser endovenosa, 20 ml por kilo, unos 30-40 minutos antes del examen. Sin embargo, en aquellos pacientes que cooperan y que no requieren uso de anestesia, nosotros usamos la vía oral. Usamos la hidratación más el uso de un diurético, la furosemida, a esa dosis. Lo que hacemos con el uso de la hidratación más la furosemida es en realidad optimizar las imágenes en las fases excretoras, sobre todo en aquellos pacientes donde no tienen dilatación de la vía urinaria. Ocupamos una sonda vesical, sobre todo en aquellos pacientes que van a ser sometidos a anestesia. Estas son las secuencias precontraste. Ocupamos las secuencias single shot en los T2, en los 3 planos del espacio. Hacemos un T2 FATSAT en el plano axial y hacemos un coronal 3D. Estas son las secuencias anatómicas que en realidad son bastante útiles en los sistemas dilatados o obstruidos para poder evaluarlos. Luego hacemos una secuencia, hacemos la máscara y luego hacemos un T1 posgadolíneo, hacemos una fase angiográfica y luego una fase cortical, o sea, vamos evaluando las distintas fases. Para eso, luego de la inyección del contraste, hacemos inmediatamente después de la inyección del contraste 2 adquisiciones muy rápidas. Luego hacemos una adquisición cada 1 minuto durante 10 minutos para ir obteniendo estas distintas fases. Y si a los 10 minutos no ha ocurrido la fase excretora, entonces extendemos el estudio hasta 15 minutos, lo mismo una adquisición de cada 1 minuto. Estas secuencias nos sirven para la evaluación también anatómica de aquellos sistemas que no están dilatados y que no son fácilmente visibles en el T2 y sí se hacen visibles en la fase excretora, y además es la secuencia dinámica que permite la evaluación funcional de los riñones y las vías excretoras. El postproceso lo hacemos con un software que está disponible en la web, que es gratis, y digamos, uno de sus autores es el doctor Casadarch. Lo hicieron en el Hospital de Filadelfia, y lo que analizamos son 3 parámetros. Uno es el tiempo de tránsito calicilar. El tiempo de tránsito calicilar tiene que ver con el estado de la filtración glomerular, y esto lo analizamos comparativamente un riñón con el otro, y hablamos de si la excreción es simétrica o está retrasada un sistema respecto al otro, y esto nos permite en los sistemas obstruidos decir si ese sistema obstruido está compensado o no está compensado. El otro es el tiempo de tránsito renal, que es la medida de la intensidad del contraste desde la pasada de la aorta a la corteza, luego a la médula y luego al sistema excretor. Y este tiempo de tránsito renal nos nos ayuda a saber si el sistema está obstruido o no está obstruido. Tiempos menores a 4 minutos son sistemas normales, y tiempos mayores a 8 minutos son sistemas obstruidos. Los valores intermedios entre 4 y 8 minutos hay que interpretarlos con harto cuidado,
y ver un poco la morfología, porque digamos son estados intermedios. Y lo otro que evaluamos es la función renal relativa en base a la masa de riñón funcionante, es decir, evalúa en base a la cantidad de riñón al volumen renal. Se obtienen curvas, los que saben de medicina nuclear, son curvas bastante parecidas a los estudios de medicina nuclear, donde la curva de intensidad de señal versus tiempo, tenemos primero cómo se intensifica la señal en el parénquima renal hasta un pic que luego va decayendo por la fase de lavado cuando ya la concentración plasmática del gadolinio ha bajado. Y obtenemos una curva de excreción que no es más que medir la concentración del medio de contraste en la vía urinaria. Y bueno, en aquellos sistemas obstruidos la concentración va aumentando en el tiempo y sin embargo en los sistemas normales va decayendo. Los que les comentaba de los tiempos intermedios, los tiempos de tránsito renal intermedios entre 4 y 8 minutos, la interpretación tiene que ser cuidadosa. Una de las cosas en las que nos fijamos es en la fase excretora y si vemos que el uréter el uréter se ve en esta fase, lo más probable es que ese sistema no esté obstruido. Este caso es un niño que evaluamos en resonancia, estaba clarísimo por medicina nuclear que su riñón izquierdo estaba obstruido, sin embargo había dudas con el derecho porque se veía que había aumentado un poco su dilatación y ese fue el motivo por el cual le hicimos esta urorresonancia y la verdad es que el tiempo que nos dio el riñón derecho fue de 8 minutos, era como para interpretarlo esas interpretaciones intermedias y la verdad es que en la literatura dice que si uno ve el uréter en casuísticas publicadas lo más probable es que ese sistema no esté obstruido. Así lo interpretamos, el niño, la decisión era si al momento quirúrgico se operaban los dos riñones, se hacía la pieloplastia a los dos lados o a un solo lado. El cirujano se convenció junto con nosotros y solo le operó el izquierdo y este niño los controlamos hasta la actualidad en la función renal y el riñón, digamos, no ha aumentado su dilatación y efectivamente no era un sistema obstruido. ¿Cuáles son las limitaciones y riesgos de la resonancia? Bueno, de la urorresonancia, bueno, para nosotros nos ha resultado un examen largo. Tenemos que usar anestesia en los niños más pequeños porque esas secuencias dinámicas son muy sensibles al movimiento. Al final cuando existe la mayor concentración de medio de contraste en el sistema pielocalicilar, si los niños se mueven, si respiran, los voxels del sistema pielocalicilar pueden correrse hacia el parénquima y eso, digamos, hacernos falla en los resultados finales, sobre todo cuando evaluamos sistemas obstruidos. La otra limitante es el uso del gadolinio. Lo usamos solo cuando es necesario en los estudios funcionales y le pedimos creatinina para calcular la tasa de filtración glomerular y no lo hacemos cuando esta es inferior a 30. El requerir sonda vesical le agrega, digamos, dificultad sobre todo a los padres que se asustan mucho con esto y lo usamos solo en aquellos niños que requieran anestesia y en nuestro país, en nuestro sistema, sigue siendo un estudio caro. Respecto al uso del gadolinio, bueno, nosotros, le contaba al doctor Barber, cuando partimos con la urorresonancia, fue, digamos, en esta época en que salían estos casos de fibrosis nefrogénica sistémica y nos cuestionábamos un poco el usar o no usar gadolinio en los niños, si bien no habían reportado casos o no hay reportados muchos casos en los niños y los casos que han sido reportados han sido niños con una insuficiencia renal significativa. Por eso usamos lo de la filtración glomerular. Luego se nos agrega estas publicaciones que mostraron los depósitos de gadolinio en los adultos y luego la sospecha eso fue en el año 2016, de depósitos de gadolinio en niños y ahí nos hizo, digamos, cuestionarnos un poco más el uso del gadolinio y finalmente ya este año, el mes pasado sale publicada
en el llama estos casos de necropsias de niños donde efectivamente se ve que el gadolinio se deposita en los ganglios basales. Si bien esto es solo digamos, sabemos que se deposita, no sabemos si tiene significación clínica, esto nos hace que nosotros seamos muy, muy cuidadosos en qué casos son los que usamos estudio funcional, y para eso tenemos reuniones periódicas con los urólogos, y digamos, solamente si se requiere estudio, siempre somos muy enfáticos en que si lo que quieren es estudio morfológico, estudio funcional, si quieren saber si el uréter es un uréter ectópico, si quieren saber si está obstruido, porque en medicina, digamos, lo conversamos mucho y digamos, nuestra casuística no ha ido incrementando, a diferencia de lo que uno puede pensar, que si tú implantas una técnica y la haces en tu hospital, va incrementando tu N. En realidad nosotros los N, precisamente por esto, los hemos frenado un poco, pero igual seguimos haciendo. Este caso es una niña de 8 años que tiene incontinencia urinaria, diurna y nocturna, tiene una duplicación pieloureteral bilateral, este es el lado izquierdo, el superior está atrófico, y los urólogos eran muy insistentes en que esta niñita podía tener un uréter ectópico del sistema superior izquierdo, y para eso nos pidieron una uroresonancia. Esta niñita era muy cooperadora, sus padres también muy cooperadores, y decidimos hacerlo sin anestesia, por tanto usamos hidratación, le sugerimos hidratación bioral, le dimos las indicaciones, que tenía que empezar a tomar 2 horas antes agua, y cuando llegaron a hacer el examen, nosotros les preguntamos si habían cumplido con las indicaciones. Sí, ella tomó el agua, y partimos con nuestro examen. La verdad es que esta secuencia de T2-FATSAT es muy sensible para ver los uréteres ectópicos, y la verdad es que no vimos el uréter ectópico. Insistían mucho los urólogos en que sí, probablemente lo tenía. Así que, como estaba hidratada, la niña cooperaba, decidimos inyectar gadolinio. En realidad, que no lo teníamos planificado, lo decidimos sobre la marcha, y nos dimos cuenta que el gadolinio se concentraba mucho. De esto es un artefacto causado por la alta concentración del gadolinio, y tampoco vimos el uréter ectópico. ¿Ya? La niñita se fue, y como aproximadamente a la hora nos llaman de que la niña ha regresado, que está con mucha cefalea, que se siente mal, que está hipotensa, y que teníamos que hacernos cargo, así que la llevamos a la urgencia. Esta niñita sufrió una deshidratación aguda por usar furosemida, usar un diurético, en una niña que no había cumplido las indicaciones. Entonces ahí su mamá explicó que ella, la verdad es que no había hecho la hidratación oral, no había tomado agüita, porque la niña tenía incontinencia y ella evitaba tomar agua porque a ella le era vergonzoso, porque si tomaba harta agua, pues la incontinencia la tenía más. Así que harto cuidado cuando no usamos la hidratación adecuada, porque pueden suceder estas cosas. Bueno, vamos a ver ahora una serie de casos clínicos donde vamos a hablar fundamentalmente de casos de malformaciones congénitas y de dilatación del sistema excretor, específicamente de la obstrucción de la vía urinaria. Perdón, pero no está corriendo el tiempo en todo caso. No está corriendo el tiempo, me acabo Yo te aviso. Vale. Muy bien. Vamos a partir con este caso, así que tengan a su mano los celulares y la aplicación para votar. Bueno, esta es una niña de 2 años y 10 meses que tiene infección urinaria a repetición. Tenía un estudio de medicina nuclear que mostraba que el sistema superior derecho, que era doble, estaba dilatado y obstruido. Los urólogos insistieron en que esto a ellos no los convencía mucho, así que nos pidieron una uroresonancia, y además querían saber la anatomía porque con la ecografía no habían podido visualizar la inserción del uréter. Esta es una secuencia T2 single shot coronal, un T2 FATSAT a nivel de la pelvis. Esta es en la reconstrucción 3D, y esta es una reconstrucción de la fase dinámica posgadolinio, y aquí tienen los resultados de esta
del estudio funcional. Tiempo de tránsito renal para el sistema inferior, para el sistema superior derecho y para el riñón izquierdo, y en la función renal relativa, el tiempo de tránsito calicilar. Entonces, de este caso, de acuerdo a lo que hemos conversado sobre los parámetros de uroresonancia, ¿cuáles creen ustedes que fueron los resultados más significativos de esta uroresonancia? O sea, ¿qué les sirvió a los urólogos? Corroborar que el sistema superior derecho estaba dilatado o obstruido. Tenía el hecho de que se mostró que había una menor función renal relativa del sistema superior derecho, que el uréter superior derecho es ectópico, las dos primeras o las dos últimas. Voten, por favor. Nadie vota. Las dos. ¿No? ¿Y la otra? Allá no aparece la aplicación. Muy bien. Bueno, el colega podrá votar para la próxima. Perdón, pero para seguir con el tiempo. Bueno, los que votaron que la opción 2 y 3 es la correcta, están en lo cierto. En realidad ellos ya sabían que el sistema superior derecho estaba dilatado y tenían un estudio de medicina nuclear que decía que estaba obstruido. Sin embargo, el estudio de medicina nuclear, no se los comenté, pero era dudoso sobre la función renal del sistema superior derecho, y esto para los urólogos es muy importante porque a la hora de decidir la cirugía, si los sistemas tienen una menor función, ellos en vez de reimplantar el uréter, en realidad lo que hacen es que sacan, hacen una nefrectomía parcial, y la verdad es que pudimos mostrar con la uroresonancia que el sistema inferior derecho tenía una muy buena función, o sea, y sin embargo el sistema superior era muy poca su función, y además le mostramos Además le mostramos, fíjense en esta secuencia T2, que el FATSAT, cómo se ve la llegada del uréter del sistema superior izquierdo distal al trígono, su inserción era ectópica. Bueno, en el caso de los riñones dúplex, la uroresonancia tiene, la verdad es que muy excelentes resultados como método único, tiene una especificidad bastante comparable con la pielografía del 100% en algunos estudios, y la verdad es que una de las cosas que más entusiasmó a nuestros urólogos con el usar la uroresonancia es que digamos, la mayoría tiene cierta edad en nuestros urólogos, y ellos les gustaban mucho las antiguas imágenes de pielografía, y cuando nosotros les mostramos esto a su mente, volvieron las pielografías, y ellos pudieron interpretar ellos estas imágenes y no les complicaba, así que eso fue un gancho muy fundamental con ellos para poder hacer la uroresonancia. La uroresonancia es superior a la medicina nuclear para evaluar estas unidades renales por separado, ya sean que estén dilatadas o no. Y esto también está demostrado que es más preciso que el centigrama en el cálculo de la función renal diferencial de cada uno de los sistemas, como mostró este caso. Bueno, aquí viene un segundo caso, espero que el colega ya pueda votar. Esta es una niña de 3 años con sospecha de doble sistema pieloureteral y o quiste renal al lado izquierdo. Tenía una imagen en el polo superior del riñón izquierdo que no les quedaba claro ecográficamente si era un quiste o era un doble sistema atrófico, y hacía itus febriles. Entonces, aquí tienen las secuencias en T2 coronal, las secuencias T2 FATSAT, y acá tienen una parte de las secuencias 3D. Entonces, estas son básicamente secuencias morfológicas. Entonces, fíjense bien,
Este es un corte a la altura del polo superior de ambos riñones. Aquí tenemos un coronal donde se ve, digamos, ambos riñones en su tercio medio. Y estos son cortes de FATSAT a la altura de la pelvis. ¿Qué mostró estas secuencias morfológicas? Que hay riñón dúplex en ambos lados, que el sistema superior izquierdo está atrófico, o sea, no era un quiste, sino que era un sistema atrófico, que hay displasia multiquística en el sistema superior derecho y que hay una inserción ectópica del uréter en el sistema superior derecho, o en realidad mostró todo eso. Voten, por favor. Aquí estuvo más, hubo más, bueno, más opciones. Bueno, en realidad mostró todo eso. ¿Ya? Si se fijan acá, en el polo superior del riñón derecho, este corte es a la altura del polo superior. Se ven múltiples estructuras hiperintensas que corresponden a pequeños quistes. Este era un sistema superior derecho atrófico y conformaba una displasia multiquística. Este es el sistema superior izquierdo, donde se ve que en realidad no hay excreción, pero corresponde a un sistema doble atrófico. Y en las secuencias FATSAT a nivel de pelvis vemos esta estructura tubular que viene adyacente a la uretra y que corresponde a un uréter ectópico que se inserta distal al trígono. Aquí tienen una magnificación de la imagen donde se ve el uréter distal al trígono. Otra de los motivos por el cual usamos nosotros sonda vesical es precisamente cuando nos preguntan por uréter ectópico, porque la sonda nos sirve como marcador de la uretra, entonces podemos ver bien la uretra con sonda y al lado el uréter ectópico. En el caso de uréter ectópico y con polo superior atrófico, la uroresonancia aporta información en aquellos sistemas no funcionantes, como es este caso, y tiene un 75% de sensibilidad en las duplicidades con los renales con ureteres ectópicos. Y en realidad la literatura sugiere que un T2 es suficiente en la mayoría de los casos para demostrar este uréter ectópico, como este que tenemos acá. Y sería un estudio de elección donde se sospeche uréter ectópico en las niñas y le muestra muy bien la anatomía a los urólogos y en eso se basa su decisión quirúrgica. Bien, este es otro caso. Es una niña que es monorrena y que lo de monorrena se vio en un ultrasonido que se le hizo por ITU febril y se informó además un ureterocele derecho. Entonces, acá tienen secuencias en los planos coronales, T2 morfológicas, y secuencias a nivel del trígono y a nivel un poco más distal, a la altura de la uretra. Entonces, acá la pregunta es si en realidad lo que vio el ultrasonido, que dice que es monorrena, es realmente o no. O sea, ¿esta niña es monorrena, sí o no? Voten, por favor. ¿Podemos volver mientras votan a la presentación? Esa es una ayuda. Es un estudio de medicina nuclear. ¿La votación? Ah, una moneda al aire. Muy bien. Ya. Bueno, fíjense acá. Este es el riñón
izquierdo, que es grande, es un riñón con hipertrofia compensatoria posiblemente, pero aquí hay una zona que también muestra que hay actividad renal. Y si se fijan acá, aquí, si se los magnifico ahora, aquí podemos ver un pequeño riñoncito atrófico y además se veía un uréter un poco dilatado, tortuoso, como arrosariado, posiblemente un uréter que no funcionara, y a la altura de la uretra se veía como este uréter tenía una inserción ectópica distal al trígono, a la derecha. Bueno, los estudios de medicina nuclear para los casos de riñones ectópicos y displásicos son buenos cuando los riñones son funcionantes. En este caso funcionaba un poquito, pero en realidad está limitado cuando son displásicos y además no muestran la anatomía, en eso la uroresonancia es superior. Otro caso de un niño de 9 años que en una ecografía abdominal, por algún motivo, se le hace una ecografía y dicen que es monorreno. Sin embargo, para los que hacemos, o sea, al menos a mí, cuando estaba aprendiendo ecografía, me dijeron que si uno veía jet uretral a los dos lados, el paciente no era monorreno. Había que buscar el riñón desde el tórax hasta la pelvis, en alguna parte estaba el riñón, pero no era monorreno. Y por este motivo, un poco para aclarar, le hicimos unas secuencias morfológicas de resonancia y la pregunta a ustedes es ¿es monorreno o no? La misma pregunta anterior. Bueno, aquí está un poco le induje las respuestas, pero sí, en realidad no es monorreno. Y si, perdón, la pregunta ahora era, ¿y si no es monorreno, qué tiene? Bueno, pero ya pasé la diapositiva siguiente, así que lo que tiene es una ectopia renal cruzada fusionada al lado izquierdo. En el caso de las anomalías de fusión, la uroresonancia permite confirmar el diagnóstico, caracterizar la morfología de los sistemas colectores y sobre todo evaluar la irrigación arterial, porque estos sistemas, estas anomalías de fusión se asocian a múltiples anomalías en la irrigación. Tienen muchas arterias que vienen de otros lados, que tienen arterias polares, tienen cruces vasculares que pueden comprimir la vía urinaria, así que en ese sentido la resonancia aporta información, además de permitir ver otras anomalías asociadas. Este es un caso de una anomalía de fusión de un riñón en herradura, que discutiremos este casito más adelante, solo se los muestro como para iniciar y ver que en las anomalías de fusión también tiene su valor la uroresonancia. Este es otro caso, es un adolescente de 13 años que consultó por aumento de volumen escrotal izquierdo. Le hicimos una ecografía y encontramos que había como un aspecto microquístico del epidídimo, el conducto deferente también se veía dilatado. Extendimos el estudio hacia el abdomen y encontramos quistes en las vesículas seminales y extendimos el estudio hacia las fosas renales y encontramos que no tenía riñón al lado izquierdo. Decidimos estudiar las consecuencias morfológicas de resonancia y esto fue lo que se vio, digamos, la ausencia del riñón, no había riñón en ninguna parte. Estos son los quistes que veíamos en las vesículas seminales y algunos tubos, algunos de estos quistes tenían formas tubulares que ascendían por el retroperitoneo hacia la región lumbar. Entonces, este caso corresponde a una anomalía del desarrollo del conducto mesonéfrico de Wolff, o a una alteración del desarrollo del conducto paramesonéfrico o de Miller. Voten, por favor. Muy bien, saben embriología. Claro, corresponde a una anomalía del conducto mesonéfrico de Wolff. Esto es lo que se conoce como el síndrome de Sinner.
y que no es más que alteraciones quísticas a nivel del mediastino testicular, a nivel del epidídimo, a nivel de ectasia ductal en el cordón, dilataciones quísticas de las vesículas seminales y ausencia o algún grado de agenesia del riñón ipsilateral. Recordemos que los derivados del conducto mesonéfrico o de Wolff a nivel del sistema urinario están los ureteres, las pelvis, cálices mayores, menores, hasta los túbulos colectores, pero en los hombres hacia distal también dan origen a los túbulos del epidídimo, los dúctulos eferentes de los testículos y los vasos deferentes, vesículas seminales y conducto eyaculador. En estas malformaciones genitourinarias complejas, la resonancia tiene valor porque, digamos, permite ver bien la anatomía del sistema urinario y evaluar algunas anomalías asociadas. Muy bien, vamos a ver a continuación algunos casos de obstrucción congénita de la vía urinaria. En este caso es un niño de 3 años y 11 meses que tiene una hidronefrosis izquierda y el estudio cintigráfico fue no concluyente para obstrucción. Y por eso los urólogos nos pidieron que le hiciéramos una uroresonancia. Aquí tienen las secuencias T2 en las secuencias anatómicas en 2 planos, plano coronal, plano sagital y acá también en el plano axial. Y aquí tienen una reconstrucción de las secuencias dinámicas post-contraste. Aquí tienen el tiempo de tránsito renal, el tiempo de tránsito calicilar. Entonces, las curvas, ¿ya? Entonces, respecto al análisis que pueden hacer de estas secuencias morfológicas y de este estudio funcional, esta hidronefrosis izquierda es obstructiva, no obstructiva o en realidad no es concluyente el examen, así como no lo fue el estudio de medicina nuclear. Voten, por favor. Muy bien. Súper. Estaban atentos en la primera parte. Bueno, es obstructivo. Fíjense en el tiempo de tránsito renal, que es mayor a 10 minutos al lado izquierdo. Y fíjense en la curva de la concentración del medio de contraste en la pelvis, es decir, la curva de excreción, cómo va increciendo en lo largo del tiempo. En cambio, la del riñón derecho va disminuyendo o va... Este niñito se le hizo una pieloplastia de izquierda y este es el control al año. ¿Ya? Le quedaba una pequeña dilatación de menos de 10 milímetros residual. Y aquí un poco para mostrarles la curva que es, digamos, bastante decidora de que está obstruido el sistema. En las obstrucciones pieloureterales, la uroresonancia permite la evaluación morfológica, permite identificar el sitio de estenosis, los cruces de los vasos anómalos, que es muy importante, o alguna causa endoluminal. Nos basamos básicamente en el retardo o no de la excreción o la no excreción del contraste para decir que el sistema está obstruido, y en realidad en los estudios en la literatura muestran que la uroresonancia funcional y los estudios de medicina nuclear son igualmente sensibles para la detección de obstrucción. Este es el caso del riñón en herradura que les había mostrado antes. Tiene esta anomalía de fusión y es este niño de 2 años y 9 meses y los urólogos sospechaban estenosis pieloureteral derecha y por eso nos pidieron el estudio de uroresonancia. Entonces, aquí están las secuencias T2, muestran la dilatación del componente derecho, el puente de parénquima renal, digamos un poco más la dilatación, y estas son secuencias angiográficas sin gadolinio. ¿Ya? Aquí tienen los tiempos de tránsito renal y la, digamos, función por separado de cada uno de los componentes. Entonces, ¿cuál fue el principal aporte de la uroresonancia en este caso?
corroborar que se trata de una anomalía de fusión, decir que hay una obstrucción pielo-ureteral derecha, que hay una menor función relativa del componente derecho, como ven acá, que hay un cruce vascular como causa de la obstrucción derecha o que el sistema izquierdo también está obstruido. Voten, por favor. Bueno, acá también parece que está dispersa la votación. Bueno, obviamente demostrar la anomalía de fusión, no, si bien la muestra, eso se puede ver por ecografía, no es necesario una resonancia para ello. Efectivamente es importante el hecho de que haya mostrado que hay una obstrucción pielo-ureteral derecha, pero más importante que eso es demostrar la causa de la obstrucción pielo-ureteral, que era por un cruce vascular, que quedó muy bien demostrado en esta secuencia angiográfica sin uso de gadolinio, que el causante de la obstrucción era un cruce vascular. Como les decía, estas anomalías de fusión se asocian a anomalías de la irrigación renal y siempre que hagan que tengan una anomalía de fusión con una dilatación que ustedes demuestren o sospechen que es obstructiva, busquen los cruces vasculares porque se asocian mucho. En cuanto a los cruces vasculares, la uroresonancia tiene para demostrarlos una sensibilidad del 88%, especificidad del 91%, bastante buena. Hay que tener en cuenta la clínica para sospechar los cruces vasculares. Si el niño tiene esta dilatación que se ha presentado postnatal y además se presenta con dolor, es un predictor positivo, es decir, sospechen que puede ser un cruce vascular la causa de la obstrucción pielo-ureteral. En cambio, si se presenta desde la vida prenatal, es menos probable que sea un cruce vascular. Bueno, a este niño, como le hicimos estudio de función renal para demostrar que el sistema estaba obstruido, tuvimos que usar gadolinio, pero a partir de este caso, que digamos que no fue tan bien, agregamos a nuestro protocolo estas secuencias angiográficas sin uso de gadolinio y la verdad es que ha sido bastante comparable la angiografía obtenida después del gadolinio con esta otra. ¿Por qué les quiero mostrar este otro caso ya de un niño de 15 años que ya había sido operado de obstrucción pielo-ureteral derecha y ahora tenía esta dilatación derecha? Y fíjense acá cómo está este vaso y si les magnifico, tenía un cruce vascular a nivel de la unión pielo-ureteral. Este vaso no fue visto en la primera oportunidad cuando le hicieron la primera pieloplastia y eso, si digamos, si nosotros no le decimos al cirujano que hay un cruce vascular, ellos operan la pieloplastia, no ven el cruce vascular, queda la arteria en esta posición y el niño puede recidivar y puede volver a obstruirse. Esto fue demostrado en este caso, el niño se reoperó y lo que hicieron fue solucionarle el cruce vascular, no necesitó una nueva pieloplastia. Bueno, respecto a este mismo caso, ¿ya? Aquí tienen el tiempo de tránsito renal, es decir, de 19 minutos, ha sido el tiempo de tránsito renal más largo que hemos visto. Aquí tienen las secuencias angiográficas, T2, y esta secuencia que es una reconstrucción del estudio dinámicos con el gadolinio. Nos llamó la atención que el tiempo de tránsito renal fuera, digamos, de 19 minutos, si la verdad es que el cruce era un cruce vascular, era un niño que ya tenía una pieloplastia, y sobre todo lo que les había comentado antes era que nosotros, si veíamos el uréter hacia distal, asumíamos en esos tiempos intermedios que no estaba obstruido el sistema. Así que le transmito la misma inquietud a ustedes. En este caso,
¿Podría estar sobrevalorada la obstrucción que tiene el riñón? ¿Sí o no? Vote. Sí. ¿Y por qué? Alguien puso que no, que era ese. Bueno. Bueno, quiero decirles que ante nosotros le planteamos esta inquietud a los urólogos y ante esto ellos decidieron igual corroborarlo con una medicina nuclear que mostró que también estaba obstruido. Sin embargo, nosotros, este niño, por ser un niño de 15 años, por ser un niño cooperador, lo decidimos hacer sin anestesia. Y se acuerdan que les dije al principio que las secuencias dinámicas eran muy sensibles al movimiento. Fíjense al final de las secuencias dinámicas cómo estaba distendida, además que no usamos sonda, cómo estaba distendida la vejiga. La verdad es que el niño estaba bastante incómodo ya al final del examen dentro del resonador y ya le costaba mantener las apneas y la verdad es que estaba un poquito, si se fijan, respirado. Y se acuerdan también los que les comenté que cuando ocurre esto de que los niños se mueven o respiran, sobre todo cuando el gadolinio está concentrado en el sistema pielocalicilar, eso hace que los voxels se corran un poco hacia el parénquima y en realidad el software mide la intensidad de señal del voxel, no discrimina. Y en realidad este niño sí estaba sobrevalorada su obstrucción. Se comprobó en el acto quirúrgico, o sea, ellos en el acto quirúrgico pudieron ver que en realidad no estaba tan obstruido el sistema y por eso decidieron solo corregir el cruce vascular y no hacer pieloplastia. Bueno, esto el doctor Casadarch lo ha publicado en un póster en el año 2015 en el Congreso de la Sociedad Americana de Radiología y, digamos, mostró cómo estos movimientos, sobre todo al final de las secuencias dinámicas, pueden causar estos desplazamientos de voxel y hacernos tener un falso positivo en cuanto a obstrucción, así que hay que tenerlo en cuenta. La obstrucción congénita de la vía urinaria también aporta en los casos de estenosis a nivel de la unión uretero-vesical, también podemos hablar de sistemas obstruidos o no. Este era un caso de un niño que había sido operado, o sea, monorreno congénito, que había sido operado de reflujo vesicoureteral grado 5, tenía una ureterostomía reimplantada y la verdad es que ya en las secuencias morfológicas veíamos que estaba estenosada su reimplante y lo pudimos demostrar con el estudio funcional y lo operaron, le reimplantaron el uréter y este es el control a un año sin dilatación. Nosotros hemos revisado en el año 2015 revisamos nuestra casuística, que fueron de 10 pacientes y la seguimos a un año. Y en el 2016 presentamos nuestros casos en el IPR que se realizó en Chicago, lo mostramos como un póster impreso y la verdad es que si se fijan nuestros resultados fueron bastante buenos en el seguimiento, todo, digamos, la conducta que se tomó fue la adecuada. Son 10 niños, poca casuística, pero para hacer, digamos, le comentaba a los colegas que nuestra casuística en general en resonancia no es alta, esto es en el sistema privado de salud y la verdad es que nuestros hospitales pediátricos en Chile aún no tienen resonador y lo que hacemos es llevarlos hacia el sistema privado. En resumen, las indicaciones más frecuentes de la uroresonancia son el estudio de las malformaciones congénitas, para eso sugiero el uso de las secuencias morfológicas y en los casos seleccionados de obstrucción de la vía urinaria, y para eso sugiero las secuencias morfológicas y funcionales. Las limitantes para nuestro modo de ver sigue siendo la anestesia y la sedación en los niños más pequeños y el uso del gadolinio.
Sin embargo, es un método útil en el estudio del tracto urinario por toda esta amplia información morfológica que nos ofrece, sumado a este estudio funcional, en un solo examen sin uso de radiación. Algunas referencias para los que se interesen. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisbeth, y estaba además el marcador de tiempo. Perfecto. Yo creo que las preguntas las podemos dejar para el final. Bueno. Y así vamos a pasar ahora a invitar a Ignacio a que nos hable sobre resonancia magnética de las infecciones osteoarticulares. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para estar aquí. La verdad es que es una suerte haber podido venir a Cancún. Ha sido un viaje maravilloso. Espero que la charla esté un poquito a la altura del grupo. Yo la había preparado en inglés. Yo vengo como formando parte de la Escuela Europea de Radiología, pero me invitaron a darla en castellano y para mí va a resultar muchísimo más fácil y espero que para ustedes también. Vamos. Los objetivos están definidos en el plafón, los vieron en el programa del curso y fundamentalmente nos vamos a basar en dos cosas importantes. Es cuándo deberíamos realizar resonancia magnética en estos pacientes y sobre todo estar familiarizado con lo que han llamado los ingleses los challenging cases, ¿no? Los casos en los que el diagnóstico diferencial exclusivamente por resonancia magnética puede ser difícil, puede ser complicado. Es importante recordar que la osteomielitis es una enfermedad que está aumentando en incidencia y esto está demostrado en estudios epidemiológicos. El diagnóstico es en muchas ocasiones un diagnóstico difícil. Los niños mayores pueden presentar una sintomatología característica de fiebre, dolor muy localizado en un punto concreto de la extremidad, mientras que en niños pequeños la clínica puede ser mucho más difusa, pueden presentarse con pseudoparálisis o rechazo a mover una de las extremidades. Uno de los parámetros importantísimos que se han utilizado siempre como referencia en el estudio de las infecciones son los datos de laboratorio, la C-reactive protein, la velocidad, la leucocitosis y la elevación de la velocidad de sedimentación son parámetros que suelen estar de forma constante en estos pacientes. Aunque es muy importante recordar que en niños pequeños y con una serie atípica de gérmenes, estos parámetros pueden no ser siempre constantes o presentes. Ya conocen ustedes la patogénesis de la osteomielitis y la importancia que ésta tiene en la semiología radiológica en niños pequeños. Pues es muy bien conocida la diferencia de la vascularización epifisaria antes de los 18 meses y después de los 18 meses con el inicio de la formación del cartílago fisario. En niños pequeños hay una comunicación vascular que va a favorecer el paso del germen desde la zona metafisaria a la zona epifisaria de forma muy constante en estos niños. Las rutas de infección en niños son fundamentalmente hematógenas. Se han descrito otras por contigüidad o por inoculación directa, pero son muy infrecuentes en niños. Y es importante también recordar la prevalencia del estafilococo aureus como uno de los principales gérmenes y el aumento de la incidencia del estafilococo aureus meticilin resistente con su toxina pantovalentine que va a producir, como veremos en algunos ejemplos, casos extremadamente severos de infección osteoarticular. Ya en el año 95, el doctor Jaramillo publicó un artículo que sigue siendo para mí uno de los referentes en el approach, en la aproximación a estos niños, y él presentaba este algoritmo completo en el que la resonancia magnética tenía un papel secundario, final. Fundamentalmente tenía dos papeles importantes. Ante la sospecha de infección osteoarticular, la primera técnica de elección sigue siendo la radiografía. Si se observa una anomalía esquelética evidente, tenemos dos opciones fundamentales. Tratar directamente al paciente, y yo la verdad es que he tenido suerte de presentar esta charla con un grupo de traumatólogos y todos me insistieron en que si un niño viene con una cojera, un dolor selectivo en la zona metafisaria de la tibia, y una fiebre, leucocitosis y parámetros analíticos de sospecha, no van a pedir absolutamente nada más, van a hacer tratamiento antibiótico de una posible osteomielitis. Por lo tanto, esto sigue siendo válido como línea de actuación. Únicamente en los casos en los que se plantea un tratamiento preoperatorio, se sospecha una complicación
o estamos ante una sospecha de infección osteoarticular en columna o en pelvis, o podría estar afectando la fisis o la epífisis, se indicaba en este momento el estudio de resonancia magnética, habitualmente siempre con contraste paramagnético. El papel de la gammagrafía sigue siendo fundamental y sobre todo en ámbitos en los que el acceso a la resonancia magnética no es tan sencillo. Recuerden que la gammagrafía es una técnica tremendamente sensible y relativamente específica para la detección de infección osteoarticular, sobre todo si se realiza con la aproximación de triple bone scan, que es la fase vascular, la fase de captación tardía, y esa combinación con el tecnecio es altamente específica. Una segunda indicación importante de la resonancia magnética, según el planning del doctor Jaramillo, es cuando se ha iniciado el tratamiento y tras 48 horas de tratamiento adecuado ese paciente no evoluciona correctamente. En ese caso se planteaba de nuevo la posibilidad de hacer resonancia como una herramienta para detectar complicaciones en estos pacientes. También del artículo de Jaramillo, ante la sospecha clínica de artritis séptica, de nuevo, una de las principales herramientas sigue siendo la radiografía simple, pero pasábamos a tener otro invitado importante aquí y es la ecografía. La ecografía es una herramienta muy útil ante la sospecha de afectación articular en niños pequeños y niños mayores. Y es una de las primeras herramientas, sobre todo cuando no existe una alteración ósea evidente en la radiografía simple. Lógicamente, ante la sospecha de artritis séptica, si existe una anomalía ósea, hay que reconsiderar la posibilidad de que en realidad estemos ante una osteomielitis aguda. En este contexto clínico, la resonancia magnética no tiene un papel inicial. Nos vamos a basar en placas simples, ecografía e incluso terapia de aspiración o drenaje en caso de sospechar una artritis séptica. Según el doctor Jaramillo, la resonancia magnética la reservábamos para fases finales en las que no se conseguía una respuesta correcta al tratamiento. Vamos a analizar un poquito este algoritmo definido en el año 95 y vamos a intentar ver si efectivamente es válido en el año 2017. Este es un ejemplo antiguo, es un ejemplo de una radiografía simple del año 2002, un niño que vino con dolor, tumefacción del codo y fiebre, leucocitosis, parámetros que hacían pensar al traumatólogo que ese niño tenía una infección ósea o osteoarticular a nivel del codo. Lo primero que se obtuvieron fueron 2 radiografías simples que fueron aparentemente en este momento leídas como negativas, no se veían lesiones líticas ni otras alteraciones. Tampoco veíamos semiología que sugiriera la posibilidad de que tuviera líquido articular, es decir, no había una sospecha clínica de artritis ni radiológica en este momento. El siguiente paso, en ese año, teníamos 2 opciones. Es un niño con una sospecha de osteomielitis, no hay una anomalía esquelética evidente, se trata. ¿Por qué no? Hay traumatólogos que me han insistido mucho cada vez que presento la resonancia magnética como herramienta y me dicen, este paciente se puede tratar con antibióticos y la mayoría de ellos van a responder correctamente. O la opción que teníamos como válida en ese momento era el realizar el triple phase bone scan, la gammagrafía ósea o scintigrafía ósea, en la que en este ejemplo, por ejemplo, demostramos una captación focal característica a nivel del codo, en el olecranon del cúbito. Esta gammagrafía con un contexto clínico, sospecha de osteomielitis, es diagnóstica de infección ósea en este paciente y, por lo tanto, se valora el tratamiento definitivo de este paciente. De nuevo, en caso de que se plantee la posibilidad de que este paciente necesite una cirugía, habrá que considerar la posibilidad de resonancia magnética y esto no ha cambiado mucho respecto al parámetro del doctor Jaramillo. En este caso la respuesta fue buena y el seguimiento con radiología simple demostró la aparición de un pequeño espolón óseo en la zona que posiblemente había presentado una pequeña área lítica en el estudio inicial. La posibilidad de anular o sustituir la gammagrafía ósea por una resonancia magnética se ha planteado en estudios recientes y si ven esta publicación del año 2012, el algoritmo cambia completamente un poquito y ante una sospecha de osteomielitis aguda se recomienda de nuevo la radiografía simple, pero tanto si esta es normal como si te presenta signos de osteomielitis aguda, se propone la resonancia magnética como la mejor herramienta para resolver este paciente. La resonancia magnética en caso de radiografía normal para detectar cambios precoces o la resonancia magnética en caso de radiografía patológica para ver la extensión y la posibilidad de que tenga abscesos o algún componente que precise tratamiento quirúrgico. También plantean la utilización de ecografía
ICT como herramientas para resolver problemas muy concretos. Pero fíjense cómo cambia un poco la aproximación a estos pacientes. Sin duda, esto viene determinado por la mayor disponibilidad de resonancia magnética, por el hecho de que los niños suelen acudir cada vez más con sintomatología bien orientada, al menos en nuestro hospital, y tienen los traumatólogos la posibilidad de pedir estos estudios de resonancia magnética. Vamos a ver un poquito el algoritmo de la artritis séptica según el doctor Jaramillo en un ejemplo clínico concreto. Estas son unas radiografías axial, de rodilla, ambas caderas, rodilla derecha, y esto es un problema que verán con frecuencia. El clínico se encuentra con un paciente con una clínica que a veces es muy difícil de precisar. No saben si la limitación a la extremidad viene derivada de un problema a nivel articular en cadera, en rodilla o incluso a veces en tobillo, y eso hace que en el estudio inicial el traumatólogo en ocasiones solicite placas de distintas localizaciones de las extremidades. En este caso, de nuevo, si existe una alteración radiológica evidente, hay que valorar una posible osteomielitis. Si no existe, como hemos comentado, el doctor Jaramillo propone ecografía y en este sentido nosotros seguimos apoyando esta primera posibilidad. Ante una sospecha de artritis séptica en una cadera, la ecografía es la mejor herramienta. Si efectivamente realizamos una ecografía y no vemos derrame articular, esta es una ecografía en la que todos estamos muy familiarizados, plano sagital, línea media, buscando la epífisis, la metáfisis y el cuello del fémur, buscando la distensión de la cápsula anterior. Si no vemos derrame articular, hay que revalorar de nuevo el paciente porque es posible que tenga otro tipo de proceso infeccioso osteoarticular, no propiamente articular. Y como veremos después en algún ejemplo importante, ante la sospecha de infección osteoarticular a nivel pélvico, la resonancia va a tener un papel fundamental. Este es un ejemplo de un paciente con una osteomielitis en el ilíaco, con una conformación de un pequeño absceso en las partes blandas y cómo el proceso infeccioso rodea totalmente la cadera, para que imaginen lo difícil que resulta al traumatólogo en ocasiones diferenciar la semiología clínica de esta infección ósea de una artritis propiamente de cadera. Por lo tanto, semiología por imagen muy, muy importante. Otra posibilidad es que efectivamente, ante una sospecha de artritis de cadera, veamos una distensión del receso anterior de la cápsula. Esta distensión puede venir acompañada de un engrosamiento sinovial evidente, podemos aplicar Doppler también, ya saben que podemos utilizar varias herramientas para intentar mejorar esa especificidad de la ecografía, pero al fin y al cabo seguimos teniendo problemas para diferenciar lo que podría ser una distensión reactiva en el contexto de una sinovitis transitoria de cadera de una infección. Veremos después un poquito los parámetros más importantes para diferenciar ambas. Lo que es muy importante es que si efectivamente hay una sospecha clínica de artritis y tenemos líquido en la articulación, hay que ir a hacer una punción aspiración. No podemos esperar, no podemos realizar otros estudios que retrasen un poquito la indicación terapéutica que va a ser, primero, punción diagnóstica, efectivamente sale un material de aspecto purulento, es artrotomía quirúrgica para descomprimir. En el caso de que, de nuevo, el proceso infeccioso no responda correctamente en 48 horas, se plantea de nuevo la posibilidad de hacer resonancia para valorar la posible infección ósea en el contexto de una artritis. Este es un ejemplo de un paciente ya tratado de una artritis séptica de cadera y cómo la resonancia se indicó en el momento en el que la evolución clínica no fue buena, siendo el estudio de resonancia magnética normal. No vimos ninguna área focal de edema en el hueso adyacente. Es importante recordar algo fundamental. Estamos basándonos en radiografías simples, hemos dicho que es la técnica inicial y es muy importante recordar que una radiografía simple normal no excluye nunca un proceso infeccioso osteoarticular, porque en fases iniciales lo único que podemos ver en ocasiones es un poquito de edema en las partes blandas adyacentes al hueso afecto, pero hay muchísimos casos en los que la radiografía es estrictamente normal. Yo recuerdo a mi profesor de radiología cuando estudiaba medicina que nos decía, ¿quieres diferenciar un proceso infeccioso de un proceso tumoral? Pues espérate una semana, hazle otra radiografía y verás como si evoluciona rápidamente es una infección y si no evoluciona es un tumor, cosa que ahora mismo no podríamos hacer, pero era una idea bastante clara de la evolución que procesa el proceso infeccioso. Este es un ejemplo del estudio inicial, un paciente que había recibido ya una semana de tratamiento. Esta es la radiografía inicial, que nos pareció estrictamente normal, y esta es la radiografía a la semana de evolución. Aquí ahora sí ya pueden ver,
Espero que se proyecte correctamente. Una ligera alteración en la densidad de la zona metafisaria distal lateral de la tibia. Es evidente también, pese a que se proyecta sobre el peroné. Este patrón, esta evolución rápida en una semana en un contexto clínico adecuado, fiebre, leucocitosis, es diagnóstico de osteomielitis. Hay que huir un poco de plantear otros diagnósticos diferenciales en estos pacientes, porque vamos a llevar al traumatólogo un poquito a error en algunos casos. Pese a todo, este paciente ya llevaba una semana de tratamiento, no estaba evolucionando correctamente y el traumatólogo estaba realmente preocupado por este infeccioso osteoarticular, así que nos pidió, podía haber pedido una gamografía ósea, una gamografía con escáner triple, con una captación precoz y haber hecho el diagnóstico, pero la resonancia le ofrece más información. Tenemos una afectación localizada, sabemos que la afectación está en la metáfisis, no estamos buscando afectación de otros huesos y por lo tanto la resonancia en este sentido es muy, muy útil. Y fíjense, se planteó la posibilidad de hacer una resonancia y fíjense en la semiología de resonancia magnética. Es la primera imagen de resonancia magnética que les enseño esta mañana, pero es muy importante que la recuerden. Secuencias sencillas en músculo esquelético y sospecha de infección, seguimos basándonos en T1, T2 con saturación, mejor es TIR por filoviews grandes, pero también axial o sagital T2 con saturación grasa y gadolinio, que sigue siendo una herramienta importante para detectar una de las complicaciones que se producen en estos pacientes y son precisamente estas zonas de ausencia de realce en la metáfisis y realce periférico en esta extensión transfisaria, algo característico, algo bastante patognomónico de un proceso infeccioso osteoarticular. Desde el punto de vista de imagen, si interpretamos esta resonancia magnética de forma aislada, podríamos incluso pensar en que es una lesión agresiva, es un patrón de edema óseo mal definido. No hemos visto siquiera hasta dónde alcanza en la zona diafisaria con este filoview. Hipointenso en T1, marcadamente hiperintenso en T2, componente de partes blandas y extensión a través de la fisis a la epífisis, que presenta también áreas de edema. Recordad, la epífisis tiene una intensidad de señal grasa en condiciones normales. Esta es una área patológica de edema en la epífisis y con este realce heterogéneo, parcheado, con zonas en anillo que sugieren como primera posibilidad una infección osteoarticular. Además, no solo eso, en este caso sabemos que el paciente no está evolucionando correctamente y al traumatólogo le describimos estas pequeñas áreas como áreas de flemón o microabsceso dentro del hueso, tanto en la medular como en la zona fisaria y epifisaria. Por lo tanto, el traumatólogo en este caso decide entrar en ese hueso, hacer una limpieza quirúrgica de la zona metafisaria sin extenderse a la epífisis para no agravar la posibilidad de un daño fisario, genera esta ventana quirúrgica y el niño evoluciona en este caso correctamente. ¿Qué seguimiento debemos realizar en estos pacientes? Pues de nuevo, un seguimiento clínico y analítico. En ningún caso deberíamos evitarlo en todo lo posible, estudios de imagen que no sean la de la radiografía simple. Si realizamos una resonancia magnética en este momento, seguiremos encontrando grandes cambios, áreas de edema y va a ser muy difícil interpretar eso como actividad o no actividad del proceso infeccioso. Por lo tanto, clínica, analítica y placa simple como seguimiento. Pero ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Por supuesto, si uno se enfrenta ante una resonancia como esta de forma aislada, es decir, estás leyendo este estudio sin tener acceso a la placa simple, a la evolución clínica, a los datos clínicos, pues el diagnóstico diferencial por imagen exclusivamente es muy amplio. Pues puede ser un linfoma, un osteosarcoma, aunque la extensión fisaria, como hemos dicho, transfisaria en la epífisis no lo favorece. ¿Por qué no una metástasis de neuroblastoma? Una histiocytosis de células de Langerhans tiene una extensión hacia la diáfisis muy larga, es muy agresivo. Puede que haya un nidus de osteoma escondido en algún sitio, es una fractura de estrés, es un condroblastoma. El diagnóstico por imagen en resonancia magnética aislado es muy difícil. Hay que recurrir al contexto clínico, a la radiografía simple, para poder establecer ese diagnóstico. Y en ese sentido también la ecografía se ha presentado como una herramienta tremendamente útil. Como hemos dicho, era una herramienta útil en la sospecha de artritis, pero ¿por qué no lo va a ser también en la sospecha de osteomielitis? Podríamos estar en esa primera fase, el niño tiene un dolor selectivo, tiene alteración analítica, fiebre y la placa simple es normal. ¿Por qué no ponemos el transductor en ese momento? Nos puede sorprender el hecho de identificar correctamente el periósteo en el hueso sano,
e identificar un levantamiento perióstico en el hueso patológico e incluso podemos llegar a ver mediante ecografía alguna pequeña rarefacción o irregularidad en la cortical, en fases en las que la radiografía simple puede ser incluso negativa todavía. Esto es importante recordarlo, no tanto por el hecho de que se convierta en una herramienta, digas radiografía normal, voy a hacer ecografía a todos los tobillos o muñecas que sospechen infección, porque probablemente no entraría dentro de nuestra posibilidad de hacer, sino en el caso en el que les piden ecografía por sospecha de infección articular, es decir, artritis, que tengan muy presente que pueden ver la metáfisis, pueden ver la diáfisis del hueso. No cuesta nada ver la articulación, hay líquido, no hay líquido. Suban por la diáfisis buscando irregularidades, levantamiento perióstico y en más de una ocasión se sorprenderán viendo alguna alteración adyacente al periósteo que sugiere infección ósea más que articular propiamente. No solo eso, además, si saben hacer ecografía y están alerta en ese sentido, pueden llegar a un diagnóstico muy bonito, como en este caso, un paciente de 13 años que viene por dolor en el extremo proximal de la tibia. En este momento la radiografía simple era difícil de leer, aquí había una pequeña lesión, un posible enostoma incidental, no creemos que tuviera relación con la enfermedad. Lo que veíamos era un componente de partes blandas y tal vez un poquito de alteración difusa en la densidad del hueso. No había un contexto tampoco séptico, pero lo primero que se nos ocurrió fue hacer una ecografía y fíjense la resolución de la ecografía para identificar la cortical, el componente de partes blandas y el aspecto espiculado, múltiple, radiado, hiperecogénico, que además es mucho más evidente cuando haces el estudio de forma dinámica. Este paciente no tiene una infección osteoarticular, este paciente llamamos al traumatólogo y decimos, aunque no lo vemos claro en la radiografía simple, creemos que es un tumor óseo con una reacción perióstica en cepillo, esto es un sarcoma de Ewing como primera posibilidad. Y eso es un diagnóstico que se ha establecido de forma inicial en el estudio, una orientación diagnóstica que se establece con el estudio ecográfico. Lógicamente la resonancia en este caso pues demostró la afectación diafisaria y el componente de partes blandas. Por lo tanto, ecografía como una herramienta útil, no solo en el diagnóstico de artritis, sino también, sorpresa, en el diagnóstico de osteomielitis y en el diagnóstico diferencial de la afectación ósea en niños. Y este es un ejemplo que refleja un poco lo que les contaba al principio, 20 meses, un niño difícil de explorar, viene por cojera, lleva ya una semana cojo. Ha sido tratado en otro centro como una sinovitis transitoria de cadera y se realiza todo este espectro de radiografía simple. Hemos dicho que la radiografía simple es la primera herramienta y el traumatólogo tiene acceso a ella sin pasar por nuestro filtro. Ellos hacen la solicitud de todas las placas que quieren, se hacen y luego se interpretan. Y este es el espectro de radiografía simple que nos solicitó en este paciente. Cadera axial de la cadera izquierda, tobillo, API lateral, tibia, frente y perfil de tibia. En este momento, la lectura de toda esta semiología es difícil encontrar un punto que sea anómalo, incluso en las partes blandas. ¿Qué es lo que le podemos pedir al clínico en este momento? Ante este espectro de radiología simple, él tiene una sospecha clara de que efectivamente este niño tiene una cojera de causa infecciosa, porque además tiene fiebre, tiene una alteración en leucocitosis, y podríamos pedirle que nos haga una exploración física más detallada, que nos dé más información clínica. Podríamos hacer una gamografía ósea, no sabemos focalizar el punto, creemos que es una infección. Gamografía ósea es una muy buena herramienta. Podemos hacer una resonancia magnética. Es un niño pequeño, habrá que sedarlo y encima todavía no sabemos dónde le duele exactamente, por lo tanto va a ser un estudio prácticamente de cuerpo entero, no es una buena herramienta en este momento. ¿Podemos hacer nuevas placas simples? Pues también, ¿por qué no? Si sabemos exactamente. ¿Podemos hacer ecografía? También, pero también sería muy interesante. Lo más importante en este caso es que el traumatólogo nos dé más información, que se esfuerce, que haga un esfuerzo clínico y haga un mayor esfuerzo diagnóstico. En este caso, o una gamografía ósea que detectaría una zona focal o un mayor examen físico. En este caso nos dice, efectivamente, le he explorado y oye, es que lo que le duele es el talón. Le duele el talón de forma selectiva. Lo he explorado de arriba abajo, se ha puesto a llorar en el momento que le he comprimido el tobillo y el talón. En el tobillo no nos parece que haya líquido y en el talón, en el pie, parece que tal vez sí que hay una anomalía esquelética pequeña en este foco. ¿Qué es lo que le podemos ofrecer en este momento? Estamos todavía en la sala, es un niño pequeño, habría que sedarlo. ¿Por qué no hacemos una ecografía? Fijaros en el aspecto anterior, esto es el maleolo, el astrágalo, no hay líquido, hemos descartado de momento que no haya una artritis séptica. Esta es la zona del talón, la grasa del talón está un poquito gruesa, hipervascular, y en el momento que
giramos el transductor rodeando el calcáneo y yendo a buscar el tendón, aparece esta imagen, una imagen de aspecto lítico con una zona ecogénica central, que en un contexto clínico de dolor selectivo en ese punto, fiebre, leucocitosis, es sospechoso de infección, de osteomielitis. Fijaros el Doppler, que también demostraba hipervascularización, y lo que siempre tenemos como recurso en músculo esquelético pediátrico es moverse a la extremidad contralateral, hacer un salto y te vas a la otra extremidad, y efectivamente este es el aspecto normal del calcáneo. La semiología radiológica estaba ahí, no la habíamos visto, pero estaba ahí. Era imposible, sinceramente, era imposible detectar esta lesión viendo las 6 radiografías que nos presentaron inicialmente. Si nos hubieran dicho que le dolía selectivamente ahí, y de hecho el grupo de Boston Children's, por ejemplo, tenía una política que a mí me parecía extraordinaria, y es que el técnico, cuando hacía las 6 radiografías que le habían pedido, al final señalaba con una flecha fuera de la zona anatómica el punto donde le dolía al paciente. Y eso lo hacía el técnico de radiología, lo hacía independientemente del traumatólogo, y para el que leía las placas era tremendamente útil. En este caso se confirmó una osteomielitis por Kinghela-Kingai y la evolución radiológica, el estudio inicial y la curación de la lesión lítica. Este es otro ejemplo. En este caso ya vemos una alteración radiológica mucho más evidente, y además el traumatólogo, a veces el joven que estaba en la guardia ese día, pidió los 2 tobillos de forma sistemática, pidió estos 2 tobillos, frente-perfil, cuando en realidad lo que estaba sospechando claramente es una artritis del tobillo por un tobillo hinchado, un niño que venía con cojera, un niño más mayor, 3 años, ya se sabe explicar. Y fíjense cómo se ve el componente de partes blandas alrededor de la articulación. Efectivamente, la primera herramienta en este caso va a ser una ecografía que demostró líquido, pero la segunda, porque no evoluciona correctamente y porque el niño persiste con fiebre, va a ser la resonancia magnética. Y fíjense la resonancia magnética, lo bonito que demuestra no solo el derrame articular, que ya habíamos visto en ecografía, sino la afectación ósea y, sobre todo, muy importante, la afectación condral. Es decir, la resonancia magnética en niños pequeños es capaz de detectar la infección en el componente condral, en el componente no osificado del hueso. Lógicamente, la radiografía en esta fase es negativa. Por lo tanto, muy importante, como hemos dicho, el doctor Jaramillo nos insistía mucho, ecografía, pero si el niño no evoluciona bien y tiene una artritis de tobillo, de cadera, hay que hacer resonancia magnética. Podemos esperar esas 48 horas, pero hay que hacer resonancia magnética en algunos casos para detectar estos focos de osteomielitis. Secuencias adicionales como la difusión parece que podrían tener un papel, pero en nuestra experiencia es poco útil en la infección osteoarticular. En global lo que demostramos es una difusión facilitada, con ADCs altos que reflejan un efecto T2 dentro de la zona de infección osteoarticular. No hay mucho publicado. La semiología radiológica en este caso ya sí que es muy evidente en el seguimiento. Vamos a pasar a otro paciente, es un paciente de 4 semanas, con pseudoparálisis, como siempre, niño pequeño, muy difícil, dolor, sospecha de infección séptica. Vemos una radiografía simple, la radiografía simple es normal, muy limitada, no tenemos núcleos de osificación. Hacemos una ecografía, y esto es muy importante. Si demostramos una distensión de la cápsula articular en un niño pequeño que tiene todos los parámetros de infección, no debemos esperar a hacer estudios complementarios. Entonces, ante este hallazgo, tenemos una sospecha clara de artritis séptica y hacemos una ecografía y vemos líquido en la articulación. ¿Cuál creen que sería el siguiente paso en este caso? RM de la pelvis, gamografía, seguimiento con ecografía, podemos esperar y ver cómo evoluciona. Una radiografía nueva o no hacer nuevas imágenes y recomendar el paso siguiente. Voten, por favor. Exacto, muy bien, muy correcto. No hay que hacer imagen siguiente. Hay que recomendar que se haga una aspiración de esa cadera para hacer un diagnóstico de sospecha clínica. En este caso, siguen siendo válidos los criterios de Kocher y siguen siendo unos criterios que los traumatólogos utilizan. A mí me dijo un traumatólogo una vez, es una silla de 4 patas y se tiene que sujetar por las 4. Si las 4 están presentes, este niño hay que descartar al menos una artritis séptica de cadera, hay que hacer una punción en quirófano o dirigida por ecografía en estos casos. En nuestro caso habitualmente suele ser en quirófano porque favorece la anestesia y luego si hace falta hacer un drenaje quirúrgico más amplio. Lo que no debemos hacer, y este ejemplo lo tengo guardado para saber lo que no debemos hacer, es hacer una resonancia magnética de este paciente, porque lo que refleja este estudio es justamente lo que está sucediendo aquí. Hay una artritis séptica de cadera izquierda, hay un derrame
Este derrame genera una tensión dentro de la cadera y si administramos contraste vamos a demostrar lo que nos tememos en este paciente, y es que esta epífisis está sufriendo un proceso de hipoperfusión. No sabemos si de necrosis todavía o no, pero está hipoperfundida. Y esto es una urgencia, esto es un retraso en el diagnóstico y en la terapéutica de este paciente. Por lo tanto, evitar siempre que sea posible, aunque tenga un traumatólogo a veces ahí pesado diciendo que no va a ser, y exista literatura que habla sobre cómo diferenciar las artritis sépticas de las artritis reactivas, evitar que la resonancia magnética entre en ese rol de diagnosticar estos pacientes y seguir basándonos en esas 4 patas clínicas de los criterios de Kocher. A veces el diagnóstico realmente es difícil y este es un caso muy, muy difícil de nuestra colección. Es un niño pequeño que viene por cojera, se le hace una radiografía simple, se interpreta como normal. No sé si alguien del público es capaz de detectar alguna anomalía en cadera derecha en este momento. Yo les voy a decir sinceramente que lo interpretamos como normal. Nuestra aproximación fue ecografía, una ecografía muy dirigida, hasta los residentes saben hacer esta ecografía. Plano longitudinal, anterior, sagital, buscando el receso anterior, no hay líquido, miramos la contralateral, siempre como referencia, no hay líquido, se descarta un proceso infeccioso a nivel de la articulación. Tal vez tiene algo en hueso, se puede iniciar tratamiento, ¿no? Se puede hacer estudios complementarios o no, un poco en decisión del traumatólogo. En este momento, esta lectura de esta ecografía, igual que de la radiografía, es no hay líquido articular, no nos preocupa nada. ¿A alguien del público le preocupa algo? Sí, ¿no? Exacto. Tanto en la radiografía simple como en la ecografía se ve una lesión en la epífisis. Es un niño pequeño. Es un niño que su osteomielitis vía hematógena puede llegar a la metáfisis y extenderse fácilmente a la epífisis, puede hacer osteomielitis epifisaria. Este niño va a hacer una artritis seguro y a lo mejor incluso ya la tiene, aunque no tiene mucho líquido. Clínicamente les pareció que la tenía y tiene una lesión lítica en un contexto infeccioso en la epífisis, es una osteomielitis. Y aquí sí que cuando lo vimos retrospectivamente, Dios, pues sí, la verdad es que vino 10 días después con un tratamiento sintomático y lógicamente ahora la lesión era mucho más evidente. Y corre, vamos a verlo mejor por resonancia magnética y efectivamente epífisis, metáfisis, formación de una gran lesión en esta zona, con muchísimo edema, con líquido reactivo en la articulación, con una captación periférica en anillo, altamente característico de proceso infeccioso osteoarticular y de forma retrospectiva esto ya era evidente. Por lo tanto, recordad, hacemos ecografía para ver líquido, pero no podemos olvidar la cortical ósea en estos niños. Y otro ejemplo de un caso difícil en infección osteoarticular es un neonato, un lactante, está en la UCI, realmente ha hecho una sepsis y el neonatólogo que está controlando al niño confirma que efectivamente los parámetros de infección de este niño están empeorando. El resto de estudios son normales, aunque hay zonas de consolidación en pulmón, se consideran parte de su enfermedad por prematuridad. No hay una enterocolitis en placa simple y la exploración física hace pensar que efectivamente hay una infección osteoarticular acantonada, reteniendo el proceso infeccioso en este niño. En nuestra experiencia, estos niños se valoran muy bien y sigue siendo una herramienta muy útil la gamografía ósea. Vamos a tener un estudio de cuerpo entero en un niño que tiene tendencia a hacer infecciones posiblemente en varios focos, saben que la infección neonatal musculoesquelética puede ser multifocal, por lo tanto la gamografía nos va a dar una imagen de cuerpo entero muy, muy útil. Y aquí fíjense en la actividad patológica, en la metáfisis del húmero, sin una anomalía radiológica evidente. Una vez conociendo el foco en el que está la lesión, podemos ir con la ecografía y ver el componente cartilaginoso y ver que efectivamente hay una artritis alrededor de la zona de la articulación epifisaria, en la articulación glenohumeral. Este niño necesita un tratamiento quirúrgico y un seguimiento con placa simple. Pero recuerden, infección osteoarticular en lactante, niño pequeño, paciente ingresado en UCI, la gamografía sigue siendo una herramienta muy, muy, muy útil. El seguimiento, como decíamos antes, la placa simple a los pocos días puede ser muy, muy patológica y hay que leerla en el contexto clínico. Y fíjense qué reacción metafisaria tan tremenda, qué reacción perióstica tan importante ha hecho en torno al proceso infeccioso osteoarticular en el hombro. Otro ejemplo, importantísimo recordarlo también, una niña de 10 años con una sospecha de infección pélvica. Y esto es algo que también los traumatólogos están cada vez más familiarizados. Son niños con una sintomatología muy concreta y con radiografía simple normal. Ante una sospecha de osteomielitis pélvica, ¿cuál de las siguientes técnicas creen que debería estar indicada? Resonancia de la pelvis, gamografía, seguimiento,
más radiografías o no realizar nuevas imágenes. Voten, por favor. Muy bien. Ahí. Bueno, hay una mayoría. Volvemos a la presentación, por favor. Efectivamente, y se ha demostrado en varias experiencias, no solo por la sensibilidad que tiene la resonancia magnética, sino por la facilidad que tienen las infecciones en pelvis a producir abscesos y complicaciones en las partes blandas. Por lo tanto, resonancia magnética siempre que se sospeche una infección, osteomielitis a nivel de los huesos pélvicos, ya no solo articulación. En este caso veis con el contraste cómo se define ya una pequeña área de absceso superióstico adyacente a lo que es una extensa área de alteración de señal en el ilíaco izquierdo. Otro ejemplo, ejemplos más también interesantes, es una paciente de 26 meses con fiebre y viene por coger, hacemos de nuevo todo el espectro de radiología simple, ecografía, esta vez una epífisis normal. De nuevo, ¿qué es lo que necesitamos? Tenemos dos opciones. Sabemos que esta niña tiene un proceso infeccioso osteoarticular, el traumatólogo le resulta difícil. Son pacientes que a veces llevan unos días ya visitando, ingresados en el hospital. Resulta difícil focalizar. Le pedimos más información clínica y el traumatólogo vuelve al paciente y dice: oye, la verdad es que es muy interesante porque este niño al explorarlo tiene una imposibilidad a sentarse. Es un niño de 26 meses que se sentaba correctamente y cuando lo colocan sentado hace lo que llaman el trípode, coloca las manos para evitar la posición sobre la zona glútea. Y esto es algo muy sugestivo en un contexto infeccioso, de proceso infeccioso a nivel de la columna. Se hace una radiografía simple y se demuestra una ligera alteración en la densidad de los platillos vertebrales adyacentes al disco L5-S1. ¿Cuál creen que es la técnica de elección en este paciente? Resonancia magnética. Igual que en la pelvis, ante una sospecha de infección osteoarticular a nivel de la columna, hay que hacer resonancia. T1, T2, STIR y sobre todo gadolinio. Y fíjense en este caso con la semiología característica de la afectación ósea de los dos huesos y del disco y del componente de partes blandas con realce intenso. Lo más difícil de la espondilodiscitis no es esto, no es hacer el diagnóstico con resonancia, sino detectarlo clínicamente, sospecharlo correctamente. Y hacemos una serie, yo creo que al mes hacemos un par o tres de sospechas de espondilodiscitis y lamentablemente el diagnóstico clínico es difícil, con lo cual muchos de ellos son normales o vemos focos de alteración de señal en otras zonas. Y eso sí que sería algo a recordar. Si se hace un estudio pélvico o por sospecha de infección osteoarticular o de columna, conviene en estudios iniciales, en las primeras adquisiciones, hacer un filobiogrande. Un STIR con filobiogrande te puede dar sorpresas en zonas que clínicamente eran difíciles de detectar. Si clínicamente es sugestivo, la resonancia pues sin duda es la mejor herramienta para detectar este tipo de infección. Este es otro ejemplo, un niño pequeño. Este niño costó mucho de diagnosticar, vino con tortícolis, fiebre. Se hizo una placa simple buscando proceso infeccioso, se hizo un TAC craneal buscando alteraciones a nivel intracraneal y finalmente, ante una tortícolis y una sospecha de infección, la prueba de imagen es la resonancia magnética. Y la resonancia magnética demostró también una alteración de señal con el componente de partes blandas bastante característico en un contexto clínico, lógicamente, siempre adecuado. Es decir, si leemos esto de forma aislada, pues uno como radiólogo diría, pues no sé si es una histiocitosis, si puede ser otro tipo de lesión agresiva y un componente de partes blandas. Hay que leer esto en un contexto clínico y radiológico siempre. Un ejemplo importante, y se lo comentaba al principio, la patogenia de la osteomielitis es un caso antiguo, la radiografía no es muy buena, pero en fase aguda demostró un patrón permeativo mal definido. En estudio gamagráfico, como les contaba, es un estudio antiguo, demostró una área que ellos comentan como área fría. Esto es algo que se ha descrito en infecciones osteoarticulares, una hipocaptación de toda la metáfisis del húmero. No solo no descarta una osteomielitis, sino que además se ha demostrado este tipo de semiología en osteomielitis que van a ir especialmente mal, especialmente con un peor pronóstico. Y parece que se podría estar relacionando con nuestro querido estafilococo meticilin resistente y sus toxinas. En este caso se demostró en biopsia un meticilin resistente estafilococo y la evolución radiológica fue tremenda. En pocas semanas evolucionó de lo que era una lesión metafisaria proximal en húmero a una afectación pandiafisaria
aguda. No les voy a preguntar por el diagnóstico diferencial porque ya sabemos lo que tenía. Tenemos la suerte de no encontrarnos esta radiografía de forma aislada, sino que sabemos de dónde veníamos. Tenemos el sobre, como decía el doctor Lucaya, tenemos el sobre al que recurrir. Y aquí tenemos esta afectación pandiafisaria con reacción perióstica interrumpida, con un patrón moteado, permeativo, tremendamente agresivo y que plantearía tal vez un diagnóstico diferencial, pero en este caso sabemos que es una osteomielitis que está evolucionando mal. En estos pacientes la resonancia magnética tiene también un rol importante porque define las zonas de absceso, las zonas de necrosis y orienta un poquito al traumatólogo. En este caso le podemos decir que tiene afectación desde la epífisis hasta la epífisis distal, que además tiene una artritis, probablemente también séptica, gran componente de partes blandas y una gran colección subperióstica. Por lo tanto, la aproximación quirúrgica tiene que ser muy agresiva, con múltiples ventanas, en este contexto además de estafilococo resistente. Y la evolución es lenta, tórpida en estos pacientes. Recuerden que además tienen tendencia a formar grandes, extensas zonas de esclerosis y que este hueso escleroso es frágil y por lo tanto puede sufrir fracturas patológicas como sufrió en este caso. Por suerte, a diferencia del adulto, estos pacientes curan a largo plazo y son pacientes que se benefician un poco del enfoque quirúrgico. Este es un ejemplo, el ejemplo un poco que esperaban, ¿no?, en cualquier charla de infección osteoarticular. Este es un ejemplo en el que no solo la placa simple, sino que la resonancia magnética, si la realizamos, va a ser patognomónica. Es una lesión lítica de contornos bien definidos en la metáfisis distal de la tibia, que levanta un poquito el periósteo, pero no lo rompe de forma completa. Y lo más importante, parece que efectivamente se extiende a través de la fisis a la epífisis. En un niño de 10 años, que tiene dolor y que además tiene parámetros analíticos con sospecha de infección, ¿cuál es la primera posibilidad diagnóstica? Osteomielitis. Y cuando vemos una osteomielitis en fase subaguda o crónica como esta, en una localización muy concreta, la resonancia no solo va a ser sensible, sino que va a ser específica. Vamos a ver el llamado signo de la penumbra, es decir, vamos a ver la zona lítica en metáfisis y en epífisis, vamos a ver el halo hiperintenso en T1, el halo hipointenso y luego el halo hipointenso de edema. Esto se ha descrito como alta especificidad. Así como les presentaba en osteomielitis aguda resonancias en las que el diagnóstico diferencial podía ser amplísimo, si vemos esta resonancia, aunque sea de forma aislada, no tenemos placas, podemos decir esto es una osteomielitis subaguda / crónica, no sabemos exactamente el tiempo, y estamos ante un absceso de Brody que está tendiendo a buscar su drenaje a través de la fisis, a la epífisis y posiblemente acabará drenando en la subcutánea. La semiología, como hemos contado, característica. El aspecto ecográfico, de nuevo, también, ¿por qué no? Podemos hacer una ecografía, ha destruido la cortical, lo vamos a ver muy bien. Y la especificidad de la resonancia, no solo sensible, sino altamente específica. Otro ejemplo, una extensa afectación pandiafisaria en fase ya crónica, semiología característica, halo hiperintenso en T1, hipo, y luego un poquito de edema difuso en toda la metáfisis, y contraste, el signo de la diana. La captación periférica parece corresponder, el tejido hiperintenso en T1 corresponde al tejido de granulación adyacente a la zona de absceso y esta es la zona que más capta en la captación de contraste tardía. La evolución de estos pacientes ya lo sabemos, van a tardar en curar, van a necesitar múltiples intervenciones y pueden acabar con una esclerosis difusa que sabemos que es débil, que puede sufrir fracturas patológicas. Pero es muy importante recordar una cosa en este contexto. Ante una sospecha de reactivación infecciosa de una osteomielitis crónica como esta, ¿cuál creen ustedes que es la mejor herramienta para diagnosticarla? ¿Creen que podemos hacer resonancia magnética en estos pacientes? ¿El TAC nos puede ser útil? La gamografía ósea, con tecnecio simple, 3 fases, ecografía o la gamografía con células rojas marcadas. Contesten, por favor, si alguien tiene... Muy bien, la verdad es que la resonancia magnética podría haber sido, de hecho la charla es de resonancia magnética, ¿no?, pero no nos ayuda. La resonancia magnética en la osteomielitis crónica condensante, en lo que llaman algunas en la literatura de osteomielitis de Garré, no ayuda en la semiología, es una lesión muy, muy condensante. Lo que se ha descrito como altamente específico es la correlación entre la gamografía con células rojas marcadas y la actintigrafía. Y este es el aspecto de la gamografía ósea convencional con una captación difusa y este es el aspecto de la captación focal en la metáfisis proximal con la técnica de
células marcadas, células blancas, leucocitos marcados. Esto es altamente específico, sugiriendo una reactivación del proceso infeccioso a nivel del hueso metafisario. Por lo tanto, recuerden, osteomielitis condensante crónica, la resonancia no tiene un papel importante y es la gamografía la que nos va a ser más útil en estos pacientes. Semiología de osteomielitis condensante, fíjense en este aspecto. Esta es la semiología clásica, ¿no?, que se había descrito con una extensa zona de secuestro. Es un involucro de hueso el que está rodeando. Esto es hueso nuevo formado en torno a una zona central, un aspecto permeativo y una fractura patológica. ¿Cuál es su diagnóstico diferencial? Pues el diagnóstico está en el sobre, ¿no? De nuevo, buscamos el sobre, buscamos la historia previa, y lo que había tenido este niño es una osteomielitis por meticilin resistente estafilococo que había afectado la metáfisis distal del fémur. Este es un estudio de fuera, no era nuestro, y teníamos poco acceso limitado, solo teníamos este sagital, pero fíjense qué absceso superióstico tan tremendo y cómo el tratamiento inadecuado de estos pacientes puede generar este tipo de lesión tan importante. Este paciente se va a requerir una resección, un implante de tratamiento local y finalmente una reconstrucción quirúrgica que va a llevar a estudios consecutivos. Resumiendo un poquito, recuerden, muy importante, radiografía simple, siempre inicial, pero puede ser normal. Y si es normal, no excluye la infección articular. Gamografía, pues hasta hace poco, y sigue siendo una herramienta fundamental, lo hemos comentado, tiene que ser una técnica adecuada, se tienen que hacer las 3 fases, y si se puede utilizar técnica de pinhole o SPECT, mejor, es decir, cuanto mejor detalle se le pueda obtener, mejor. Tiene una alta sensibilidad, pero una especificidad relativamente baja, aunque los que aplican la medicina nuclear dicen que sí, aplicas la técnica adecuada con la triple phase, esta especificidad es mucho más alta. Puede ser positiva en fases iniciales, incluso con radiografía normal, y especialmente útil en niños pequeños en los que la afectación puede ser multifocal, como hemos visto en el neonato. La ecografía tiene un papel importantísimo en la artritis, pero también en la osteomielitis. Utilícenla porque es una herramienta que siempre está allí accesible. Y finalmente, la resonancia magnética básicamente sigue siendo herramienta útil si el paciente no está evolucionando correctamente. Los traumatólogos me siguen insistiendo, si el niño evoluciona correctamente y tiene una osteomielitis característica en zona metafisaria, no tenemos que estar haciendo resonancia magnética, sobre todo si la lectura va a ser aislada o desconectada del contexto clínico, porque el diagnóstico diferencial de una osteomielitis aguda en resonancia puede ser amplísimo. Recuerden, en cambio, columna, pelvis, RM, siempre. Ahí sí que no hay que esperar en absoluto. Y pasamos a un segundo bloque de la charla en la que les quiero comentar, dentro del grupo de infecciones osteoarticular, hay infecciones que se producen en la zona muscular más superficial, y tenemos 2 contextos fundamentales en este grupo de pacientes. Paciente que viene con el edema, rubor, el calor y enrojecimiento del muslo tras un episodio vacunal. Es lo más frecuente que vemos. Y la mejor herramienta en estos pacientes es la ecografía. La ecografía demuestra perfectamente en qué profundidad, en qué situación respecto a la fascia se encuentra la lesión, si es un absceso o es una zona todavía flemonosa, mal organizada, también nos es muy útil la ecografía, y si necesita o no tratamiento quirúrgico. En este sentido, el estudio dinámico es muy útil, ver cómo se mueve el contenido de ese posible absceso es tremendamente útil para orientar al traumatólogo. Otro contexto distinto es cuando no hay un antecedente vacunal, pero lo que vemos es, de nuevo, una tumefacción, un rubor, un enrojecimiento, y la ecografía puede demostrar también esa afectación muscular, pero fíjense que en este caso es una afectación un poco más profunda, casi en proximidad a la diáfisis del fémur, y esto empieza a hacer sospechar al traumatólogo. No hay una vía de inoculación primaria, puede ser una miositis, una piomiositis hematógena, también existen, aunque son raras. Lo más frecuente es que si vemos una piomiositis profunda sin un antecedente de inoculación, sea una piomiositis secundaria a una infección ósea que está en profundidad. Y esto es lo que nos va a resultar tremendamente útil, 2 herramientas. La radiografía simple, lógicamente, en este caso no fuimos capaces de detectar ninguna anomalía en el paciente que presentaba una miositis profunda, y la resonancia magnética, sin duda la mejor. Aquí sí que vemos muy bien el absceso en el músculo, en el compartimento anterior del cuádriceps, un absceso porque tiene un realce periférico y zonas que no realzan, y una extensa zona de edema muscular reactivo en todas las fibras del cuádriceps, pero si nos vamos 2 cortes más posterior, aparece efectivamente una alteración de señal difusa del hueso, metáfisis y incluso una pequeña zona central aquí de captación anómala que sugiere una osteomielitis que ha producido una piomiositis, un absceso muscular en profundidad. Por lo tanto, el diagnóstico es distinto.
Otro contexto clínico en el que no quieren encontrarse en una guardia, pero de vez en cuando sucede, es cuando te llaman de la UCI pediátrica. Son pacientes que suelen llevar ya varios días o que vienen de urgencias con lo que parecía al principio una celulitis subcutánea, pero rápidamente ha evolucionado de forma mala, de forma rápida, y el paciente además presenta un cuadro clínico séptico malo. En ese contexto, la resonancia magnética es tremendamente útil y nosotros la utilizamos. Por suerte, estos casos son excepcionales y la afectación es muy evidente, no solo del subcutáneo, sino también de todo el plano muscular y, lo que es más importante en este caso también, el levantamiento perióstico. Es decir, tenemos afectación subcutánea, afectación de fascias intramusculares en T2 o en gadolínea, y un absceso subperióstico evidente e incluso un patrón de alteración de señal en la medular ósea. Este es el ejemplo paradigmático de fascitis necrotizantes. Todos los planos están afectos e incluso la zona perióstica. Esto hay que diferenciarlo muy bien de lo otro, que es mucho más frecuente, y es el paciente que viene con una celulitis. Clínicamente puede ser realmente difícil diferenciar ambos procesos, pero la resonancia magnética es útil. Fíjense en este caso cómo la afectación predomina en tejido celular subcutáneo, pero tanto las estructuras óseas como los planos musculares tienen una intensidad de señal relativamente conservada. Si administramos, es cierto que se ha descrito que haciendo planos axiales con filoview pequeño y contraste, puede llegar a haber un poquito de alteración de señal de la fascia, pero fíjense cómo globalmente todo el paquete muscular está íntegro, tiene una intensidad de señal normal y lo que predomina es una extensa alteración del tejido celular subcutáneo. Si administramos contraste y vemos además que el absceso está limitado a la zona subcutánea, podemos decirle al traumatólogo, creemos que es una celulitis subcutánea extensa con formación de absceso y sin afectación de la fascia muscular. La suerte para nosotros es que estos dos pacientes tienen una aproximación terapéutica y quirúrgica parecida. Los dos van a ir a quirófano, los dos el traumatólogo va a abrir hasta ver brotar el material purulento y luego va a tocar con el dedo la fascia. Si él profundiza y penetra en la fascia muscular, va a describirlo como fascitis y va a intentar abrir más allá de la fascia. Si con el dedo no penetra y encuentra una fascia que está íntegra, lo va a dejar allí y va a decir que es una celulitis. O sea que nos va a apoyar un poco en nuestra orientación. Son diagnósticos de urgencias y son indicaciones de resonancia magnética siempre que sea posible. También se ha descrito esta semiología con TC con contraste puede ser un recurso, pero en nuestra experiencia a veces estos niños son pequeños, son niños a los que va a costar no solo por un problema de radiación, sino porque la interpretación del TC puede ser realmente difícil. Y por último, lo importante también en resonancia magnética e infecciones osteoarticulares es la valoración de secuelas, y ahí sí que no hay rival. La afectación, como hemos visto en algunos de los ejemplos, transfisaria, es sugestivo de que efectivamente este niño en el crecimiento pueda producirse un arresto fisario, una alteración, un puente óseo, y la resonancia magnética, como en este paciente, en el que tras una osteomielitis metafisaria empezó a desarrollar una desviación dorsal, volar del extremo distal del radio, y aquí se observa una extensa área de alteración de intensidad de señal del cartílago fisario en esta fase, en una fase precoz, en la que el tratamiento todavía puede ser efectivo para evitar esta deformidad angular. En fases más posteriores, pues la deformidad probablemente va a ser irreversible. O este otro ejemplo tremendo de un paciente con unas secuelas de artritis séptica de rodilla que presentaba esta extensa coalición, esta extensa formación de un bloque óseo con patela y con parte del compartimento femorotibial. Y por último, 7 minutos, ¿tengo 7 minutos? ¿Hay tiempo? Sí, Vamos. sí. Dos o tres casos difíciles, un caso que yo recordaré siempre porque metí la pata hasta el fondo, hasta que el doctor Lucaya me dijo que no podía ser. Este es un niño de 15 meses, un niño con fiebre y cojera. ¿Qué les parece la radiografía? Tienen una radiografía global y un detalle en el que se ve, efectivamente, hay una reacción perióstica aparentemente gruesa, no está interrumpida y hay una lesión endóstica de bordes mal definidos, que podríamos describir incluso como agresiva, tiene bordes mal definidos, remodela la parte endóstica de la cortical y condiciona una reacción perióstica. Pero esta reacción perióstica es gruesa, no se ha interrumpido, tiene un contexto complejo de semiología bastante bonito y es diafisaria. ¿Cuál creen que puede ser la mejor herramienta en este paciente para orientar el caso? RM, gamografía ósea, una serie esquelética completa, una biopsia directamente porque no sabemos lo que es. Todas son correctas. Pues probablemente
Todas nos podrían ayudar en este paciente. Biopsia o resonancia magnética, efectivamente. La verdad es que nosotros recurrimos a la resonancia magnética como un intento de, ¿podemos volver a la presentación?, de aumentar nuestra especificidad, aunque ya les digo que cuando le enseñé esta radiografía al doctor Lucaya me dijo, esto solo puede ser un diagnóstico o dos. Es una lesión diafisaria y la resonancia magnética, pues bueno, nos dejó un poquito fríos porque efectivamente se ve que hay una lesión endóstica que remodela y que destruye parte de la cortical y que reacciona con un periósteo grueso no interrumpido. Le hicimos difusión también y parecía que quería restringir un poquito, tenía zonas de ADC un poquito disminuidos. Difusión seguimos haciendo en infección y en no infección, seguimos haciendo en todos y luego le vamos sacando un poquito las conclusiones a raíz de los estudios. El doctor Lucaya me dijo, esto es una lesión diafisaria que ha provocado una reacción perióstica lenta y sostenida en un niño pequeño. Esto es una histocitosis de células de Langerhans y poco diagnóstico diferencial tiene. No es en ningún caso una osteomielitis, es muy poco probable que sea un sarcoma de Ewing y se puede o biopsiar o esperar. Hay que hacer un estudio de extensión, gamografía, seriedad esquelética y esto es lo que obtuvimos a los 6 meses del seguimiento, la evolución de la lesión pese a que se había iniciado un tratamiento. En ese momento era una lesión única, por lo tanto se considera un tratamiento conservador y el paciente evolucionó después a lesiones múltiples. Yo recuerdo a este paciente y lo orienté como un proceso infeccioso osteoarticular y me dijo 1000 veces, no hay infecciones en la diáfisis, son excepcionales. Otro ejemplo, que este sí que encaja un poco con la línea que les quiero comentar yo, es un niño mayor, focaliza muy bien dónde está la lesión, tiene fiebre, tiene alteración analítica y la placa simple parece que sí que hay un poquito de afectación de las partes blandas del talón. El traumatólogo nos ha pedido solo esta placa prácticamente, ha dicho, no, es que le duele ahí, tiene dolor ahí y tiene fiebre y leucocitosis. Pues lo podríamos tratar, a lo mejor probablemente tiene una osteomielitis de la zona del calcáneo y se podría tratar, pero nos pidió un estudio complementario. ¿Cuál creen que sería el mejor? Pues lo hemos comentado ya durante la charla. Yo creo que no hay duda en este caso. Tenemos una afectación focal selectiva muy concreta. Un niño mayor, no hay que sedarlo. 3 cortes de resonancia, tres imágenes. T1, STIR y potenciado con contraste. Y fíjense lo bien que se ve la alteración de señal, la disrupción un poquito de la cortical aquí y la captación, no solo en el hueso, sino en las partes blandas adyacentes. ¿Diagnóstico diferencial con resonancia? Pues amplísimo. Uno se podría encontrar con esta resonancia y decir, bueno, pues tenemos una lesión, incluso a veces tenemos tendencia a hacer paralelismos con la placa simple, parece agresiva, bordes mal definidos, no, cuidado porque no podemos hacer eso, pero es cierto que tiene un edema óseo extenso que afecta a todo el calcáneo, que parece que destruye la cortical. No vemos una línea hipointensa en ningún sitio, pero sabemos que es una zona de fracturas de estrés en niños. Pensamos en una fractura, a lo mejor hay un nidus de osteomastoide oculto y esto es el nidus. Vamos, el diagnóstico diferencial es amplísimo y hay que tener mucho cuidado al hacerlo cuando estamos en un contexto infeccioso, porque la evolución es la que esperábamos. Recibió tratamiento y se hizo un seguimiento. La evolución es curación de todo el componente de partes blandas y de resolución de la lesión lítica. Por lo tanto, resonancia magnética sí, pero en un contexto muy cuidadoso desde el punto de vista de imagen. Otro ejemplo, una radiografía simple normal, nos parece normal. El niño viene con dolor, hay alguna alteración analítica, pero en ese momento no queda clara. Es un niño mayor, vamos a la resonancia magnética. Y fijaros qué sorpresa, STIR, T1, facha T2, lo que llama la atención es la alteración difusa de la intensidad de señal. Y en eso ustedes ya tienen mucha experiencia. Las epífisis son grasas siempre. Esta epífisis tiene la misma intensidad de señal que la metáfisis, la misma que el calcáneo, que el astrágalo. Hay una afectación difusa de la médula ósea. En este contexto, ¿cuál es nuestra orientación clínica? No es infección, no es un sarcoma y creemos que hay una infiltración difusa de la médula ósea. Y tenemos no uno ni dos, sino varios pacientes en los que el debut de su enfermedad leucémica o linfoma se ha producido en este contexto. Dolor de una extremidad, dolor de un tobillo, dolor de un codo, resonancia magnética focal y lo que hay que detectar es esta afectación difusa de médula ósea y enviar rápidamente el paciente al grupo de hemato-oncología que suelen confirmar estos diagnósticos. Otro ejemplo difícil de diagnosticar. Este paciente venía derivado de otro centro por osteomielitis diafisaria de húmero, una afectación, aspecto agresivo, reacción perióstica interrumpida, afectación pandiafisaria y un poquito extraño, ¿no? Realmente. ¿Hay que plantear un diagnóstico diferencial? Pues sin duda hay que hacerlo. Y es muy importante, y los traumatólogos lo saben,
que pese a nosotros y pese a que les decimos esto es una osteomielitis o esto parece un sarcoma, ellos van a cultivar todos los tumores, todos los tumores que biopsian se van a derivar a microbiología y todos los abscesos que drenan van a enviar un poquito de muestra de anatomía patológica. Y siempre me lo ha dicho el traumatólogo, yo cultivaré todos los tumores y enviaré a AP todas las infecciones osteoarticulares que me informes. Y efectivamente, en este caso la semiología en resonancia magnética era mucho más específica, tenía afectación pandiafisaria, tenía afectación de partes blandas, restringía en difusión, tenía este componente de soft tissue muy evidente, era un sarcoma de Ewing. Y otro ejemplo, el último, si quieren, un caso espectacular, muy bonito, un caso muy bonito de diagnóstico clínico brillante. Nosotros por radiología simple veíamos que efectivamente había una artritis de tobillo, veíamos una lesión lítica evidente en el astrágalo en un niño pequeño, 2 años. Le hicimos una ecografía lo primero, efectivamente la cápsula estaba distendida, pero además por un contenido ecogénico, denso, con hipervascularización. Y veíamos también la lesión lítica en el astrágalo. Esto lo hicimos después de ver la radiografía simple, pero uno tiene que tener la precaución cuando hace la ecografía de buscar el contorno óseo, todos los huesos, buscarlo, verlo y confirmar que es normal. Se orientó como una posible infección osteoarticular en este caso y se recomendó la resonancia porque efectivamente había un componente óseo muy evidente. Fíjense, en este caso la afectación, a diferencia del caso que vimos anterior que tenía la afectación condral, en este caso la osteomielitis afecta a la parte ósea, por lo tanto era evidente en la radiografía simple, y el componente de partes blandas articular era muy evidente. Este paciente necesita un tratamiento quirúrgico. Estamos definiendo casi una zona de absceso dentro del hueso, una artritis asociada, necesita tratamiento quirúrgico. Se hace el tratamiento quirúrgico y el cirujano se sorprende mucho. Abre la cápsula y no sale líquido, lo que encuentra es un panus de tejido denso. No les diré una palabra que sugirió él, pero le pareció algo distinto. Lo envía todo a microbiología y es negativo. Y nos vuelve a venir a ver. Este niño tiene un proceso infeccioso, estoy convencido que no es un debut de una enfermedad reumatológica, no hay un tumor escondido, es infeccioso, pero no es un germen típico. Y alguien dice, pues hagámosle una radiografía de tórax, no vayamos a tener... Y alguien más listo todavía dice, ¿estáis pensando en una infección tuberculosa osteoarticular? Tenéis que saber que la gran mayoría de infecciones musculoesqueléticas tuberculosas en niños se producen con radiografía de tórax normal. Lo que hay que hacer es una radiografía a los padres. Y efectivamente, la radiografía del padre tenía una gran caverna tuberculosa y una lesión en língula, en lo que correspondía a una tuberculosis bacilífera. Se revisó el material de microbiología y se confirmó el crecimiento de la tuberculosis en este paciente. Por lo tanto, diagnósticos realmente difíciles en algunos casos y ayuda de los clínicos, ayuda de todas las técnicas y de la resonancia sin duda en todos los casos que sea posible. Muy bien. Muchísimas gracias, Ignacio, por esa excelente conferencia, muy didáctica, unos casos preciosos. Y no sé si hay alguna pregunta, ya sea para Lisbeth, referente al tema de la uroresonancia, los protocolos que eso usan, las indicaciones, o para Ignacio, si quiere pasan acá adelante y vamos a proceder a tratar de responder las inquietudes. El CHOP, ese es el programa, se puede buscar en internet, buscas software, el CHOP desde el Filadelfia, Casa Darch, y ahí te va a salir, está gratis, y en conjunto con eso te va a salir el paper donde explica cómo se usa. Es un proceso un poquito engorroso, hay que bajar el programa, hay que hacer segmentaciones que son muy pequeñas, pero la verdad es que a nosotros nos ha resultado, tenemos uno de nuestros tecnólogos que se ha, convertido en un experto en usar este software y nos ayuda, así que es CHOP. Claro, hay una parte de ese programa que es gratis, ¿ya? Puedes usarlo como un demo gratis. Luego ya te van a pedir, nosotros en nuestro caso no lo hemos comprado, sino que hemos escrito a los que tienen
los autores y nos han permitido usarlo por más tiempo. Ahora, si quieres, el doctor Barber te puede contar su experiencia. Él no usa este software, sino que usa directamente el análisis de curvas en las máquinas, lo cual es gratis y se puede. No sé si tú, Ignacio, quieres comentar. La estación de trabajo. Sí, lo que no consigues con estaciones de trabajo convencionales es una volumetría de todo el riñón. Es decir, estás haciendo un estudio un poco paralelo, no estás haciendo una valoración global del parénquima renal. Pero es una muy buena aproximación si no tienes software de EuroRM. Es utilizar curvas de perfusión y de eliminación y seleccionar, eso sí, el mejor corte en el que tú veas toda la afectación y asumir que el resto de parénquima va a tener un comportamiento idéntico a la sección que tú estás valorando. Por ejemplo, eso es. Pero siempre teniendo en cuenta que no estás valorando el volumen global del riñón, es una aproximación. Sí. Sí. Yo la experiencia, como he comentado, es un poquito laboriosa. Tienes que manejar correctamente archivos DICOM, saber exportar una carpeta DICOM e importar DICOM. Y una ayuda de un informático es útil. Sí, para la instalación del software, de hecho, nosotros tenemos un computador especial que adquirimos solo para tener el software, porque si no se puede, digamos, no te funciona. Entrenamos, nosotros tenemos un buen técnico que se entrenó en el uso de este software y la verdad él es el que los ayuda, pero son pasos muy detallados, hay que seguir muy bien el orden, hacer segmentaciones, las adquisiciones tienen que ser como está descrito en el software, así que un poco como yo se las describí, en los minutos, así que hay que hacerlo así para que funcione. Si uno lo hace de otra manera, no funciona, da error y la verdad es que no funciona. Y esta alternativa de usarlo, lo que trae propiamente la máquina, también es buena y puedes obtener la aproximación. La ventaja de este otro, como dice el doctor, es que obtienes de todo el volumen, digamos, del riñón. Eso. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? ¿No? Yo sí tengo una para el doctor Barber. Bueno, como te comenté antes de partir y como comenté en mi presentación, para nosotros, o al menos para mí, el usar gadolinio en los niños es un tema, ¿ya? ¿En qué casos de infecciones osteoarticulares prescindirías o sea, no usarías gadolinio? Es que es difícil. Nosotros tenemos experiencia al principio intentando sustituir gadolinio con secuencias de difusión o basarte en el T2 FAT-CHAT. Al fin y al cabo buscas edema y buscas... Pero el diagnóstico diferencial es todavía más difícil. Si lo he planteado como difícil, si no tienes el T1 FAT-CHAT post-contraste, todavía es más amplio, todavía es más difícil. Y tenemos experiencia en al menos un par de pacientes en los que solo el T1 FAT-CHAT post-contraste demostró un área focal hipocaptación que sugería efectivamente una infección como primera posibilidad. Hasta ahora estábamos tranquilos porque utilizamos un macrocíclico que creíamos que no tenía ningún problema. Y parece que no lo tiene, aunque hay alguna publicación que empieza a hablar de depósito también de los macrocíclicos. No lo sé, la verdad es que todavía no habíamos... Estábamos sinceramente tranquilos, pensando que utilizamos el contraste más seguro del mercado, macrocíclico, que no tiene depósito. Y en ese sentido, a toda infección aplicábamos hasta hoy contraste. Bueno, muchas gracias. La verdad es que quizás yo veía tus casos y yo sé que en algunos de los que mostraste te aportó el gadolinio, pero en cambio veía al menos uno, el que dijiste este es clásico y todo, y yo la verdad es que no, bueno, pero si ya se veía y tenías en el T1, no sé qué te aportó el gadolinio, pero sí sé que es difícil, hay que seguir esperando que nos dice la investigación. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, media hora más. Eso. Después del café. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Estupendo.